Pero la amenaza más temida era la lepra, o tzaraat, un término que abarcaba varias afecciones graves de la piel y la ropa. Un hombre, llamado Coré, sin relación con el Coré de Números, notó una pequeña mancha blanca en su antebrazo. Era apenas perceptible, del tamaño de la uña de un pulgar, pero un escalofrío helado le recorrió la columna. Todos conocían la ley. La lepra es la encarnación visible de la impureza, el contagio que amenaza la santidad del campamento. Coré se dirigió al sacerdote. El sacerdote no era un médico, era un inspector divino, un juez de lo visible e invisible. Coré se desnudó. El sacerdote, con el rostro serio, lo examinó a la luz del sol ardiente, siguiendo las meticulosas instrucciones de Levítico 13. ¿El pelo se había vuelto blanco? La mancha se hundía en la piel, 3 días de espera bajo cuarentena. El suspense era insoportable. Si la mancha se extendía, Coré sería declarado impuro. Y la sentencia era terrible, expulsión. Tenía que rasgar sus ropas, cubrir su labio superior y gritar en voz alta, impuro. Impuro. La impureza no era solo la pérdida de la salud, era la pérdida de la comunidad, el exilio del único lugar en la tierra donde Dios había elegido morar. Ser impuro era vivir bajo la sombra del fuego de Nadab y Abiú. El sacerdote regresó al tercer día, su rostro grave. La mancha había crecido. Con el corazón destrozado, Coré escuchó la sentencia y se retiró más allá de las fronteras del campamento, al desierto cruel y abrasador. Ahora, solo, contaminado, miraba hacia atrás, hacia el pilar de fuego y humo que representaba todo lo que había perdido, familia, culto y la proximidad al Dios vivo. Levítico 14, la ley de purificación del leproso, ahora se cernía sobre él. Era la única esperanza, pero exigía un ritual tan complejo, tan dramático, que solo la gracia de Dios podría hacerlo funcionar. Para volver, Coré necesitaría 2 pájaros, agua viva, madera de cedro, grana e hisopo. Un pájaro moriría, el otro volaría libre con la sangre de su hermano esparcida en sus alas. Coré esperó. Semanas se convirtieron en meses en el borde helado del campamento. La mancha, milagrosamente, se detuvo y comenzó a sanar. Finalmente, el sacerdote Eleazar, uno de los hijos supervivientes de Aarón, se acercó a la frontera, no para juzgar, sino para oficiar la purificación. Levítico 14 era un drama en 3 actos. Eleazar ordenó traer los elementos, 2 pájaros pequeños, un manantial de agua viva en un vaso de barro, madera de cedro, grana e hisopo. Eleazar ordenó que uno de los pájaros fuera sacrificado sobre el agua viva en el vaso de barro. El agua y la sangre se mezclaron, creando un elixir de vida y muerte. Luego, Eleazar tomó al segundo pájaro vivo y lo ató junto con la madera de cedro, la grana, lana escarlata, símbolo de la enfermedad, y el hisopo. Sumergió todo el manojo en el vaso y roció la sangre y el agua 7 veces sobre Coré. El pájaro vivo, ahora manchado con la sangre de su compañero muerto, fue liberado. Se elevó en el aire, llevándose consigo la culpa y la impureza de Coré hacia la inmensidad del desierto. Era una imagen poderosa, una vida tomada para que otra pudiera volar libre. La limpieza externa, Coré se afeitó todo el pelo, lavó sus ropas y se bañó en el río. Pasó la noche fuera del campamento. Al 7º día,
Coré regresó a la puerta del encuentro. Ahora venía con sus ofrendas de grano y, lo más importante, las ofrendas por la culpa. Eleazar tomó la sangre del sacrificio, no solo para rociarla, sino para aplicarla. Puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Coré, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Luego, sobre esa misma sangre, derramó aceite de oliva. La colocación era crucial. La sangre significaba la vida redimida, y el aceite significaba la unción y la bendición del Espíritu. La sangre y el aceite en la oreja significaban que sus oídos volverían a escuchar la ley de Dios, en la mano, que sus manos volverían a servir, y en el pie, que sus pies volverían a caminar en el camino de la santidad. Coré ya no era un exiliado. El sacerdote lo declaró limpio. El muro de separación había sido derribado por la sangre. Pero el peligro de la impureza era continuo. Si el cuerpo era un campo de batalla, la tierra misma también podía contaminarse. El pueblo de Israel pronto se daría cuenta de que su mayor enemigo no era la lepra, ni el cerdo, sino el pecado persistente, esa contaminación que infectaba la tienda, la tierra, y lo peor de todo, el propio sacerdote que oficiaba la purificación. El peso de la responsabilidad caía de manera aplastante sobre Aarón. Los sucesos con Nadab y Abiú, la constante inspección de la pureza del pueblo y la implacable demanda de perfección ritual estaban consumiendo al sumo sacerdote. Sabía que la limpieza ritual, por más precisa que fuera, las ofrendas diarias, el lavado constante, era insuficiente contra el verdadero enemigo, la contaminación masiva, acumulada y diaria de todo el pueblo. El Levítico 16 fue la respuesta de Dios a esta desesperación, una solución épica diseñada para limpiar lo limpio y expiar la expiación misma. Era el Yom Kippur, el día de la gran expiación. Este no era un rito para un individuo, sino para la supervivencia de la nación y, crucialmente, para la purificación del santuario mismo, que se había contaminado con los pecados inconscientes y los errores de los mismos sacerdotes. Moisés instruyó a Aarón sobre los preparativos, que eran dramáticos en su sencillez. Ese día, Aarón no vestiría las costosas y ricas vestiduras doradas de piedras preciosas, sino un simple atuendo de lino blanco. La gloria de sus ropas sería sustituida por la humildad absoluta. Solo en ese estado de pureza y humildad, despojado de toda pompa terrenal, podía atreverse a cruzar el velo. El momento culminante del año se acercaba, el único día en que un hombre podía entrar en el lugar santísimo, donde el arca del pacto reposaba bajo los querubines dorados. Si entraba impuro, el fuego de la presencia lo consumiría al instante, como había sucedido con sus hijos. La tensión en el campamento era palpable. Todos ayunaban y el silencio era absoluto. En la explanada frente al tabernáculo esperaban 2 machos cabríos, idénticos, y un novillo joven. Aarón se dirigió al cabrito vivo. Este animal era el depositario de toda la culpa, la vergüenza, el error y la rebelión de Israel. Aarón puso solemnemente ambas manos sobre la cabeza del cabrito. Este no era un acto de bendición, sino de transferencia. En ese gesto, simbólicamente, se cargó sobre el animal toda la iniquidad del pueblo. La escena conmovió a los miles de israelitas que esperaban fuera en el silencio, ayunando y postrados. Veían a su sumo sacerdote, el hombre que acababa de enfrentar la presencia divina, cargando la culpa del mundo sobre la cabeza de una bestia. El destino del cabrito era el exilio.
El humo del incienso se arremolinaba, creando un velo místico que suavizaba la vista del arca. Aarón se postró. Si la Sejiná, la gloria de Dios, se manifestaba allí, lo haría sobre el propiciatorio, entre las alas de los querubines, con la mano temblando. Aarón roció la sangre del novillo 7 veces sobre y delante del propiciatorio. No era un acto de súplica, sino de cumplimiento. La sangre pura cubría el lugar donde la ley, contenida en el arca, acusaba al hombre. Él, Aarón, ahora estaba limpio. Su casa estaba limpia. Al salir, regresó al patio, su rostro pálido pero firme. Ahora venía el segundo acto, el más dramático, la expiación del pueblo. Los 2 machos cabríos esperaban. Mediante la suerte divina, Levítico 16:8, uno fue marcado para el Señor y el otro, misteriosamente, para Azazel. El cabrito para el Señor fue inmediatamente sacrificado. Su sangre fue llevada por Aarón al lugar santísimo, de la misma manera que la sangre del novillo, para limpiar el santuario de los pecados del pueblo. El altar, el incienso, el velo, todo era lavado, purificado, santificado por la sangre rociada. El sacrificio del primer cabrito era la provisión de la expiación, pero el segundo, el cabrito para Azazel, era la demostración de ella. Una vez que la iniquidad de Israel había sido transferida a la bestia temblorosa, el cabrito para Azazel fue entregado a un hombre designado, que debía ser fuerte y ágil. Su tarea era quizás la más simbólica de todas, llevar el pecado lejos del campamento. El hombre tomó al cabrito y comenzó su larga y solitaria marcha hacia el desierto. No debía detenerse hasta haber llegado a un lugar áspero y sin habitar, un lugar de no retorno. El animal no debía tener ninguna posibilidad de volver al campamento de la santidad. La idea era simple y profunda. Una vez perdonado, el pecado debía ser borrado, removido de la memoria y del espacio donde Dios moraba. Los miles de ojos en el campamento siguieron la figura que se empequeñecía en el horizonte, cargando sus errores, sus transgresiones y sus impurezas. Cuando la figura del cabrito se perdió finalmente en el torbellino del polvo del desierto, un suspiro de alivio colectivo recorrió el campamento. El santuario estaba limpio. El pueblo estaba limpio. Este rito, el Yom Kippur, era el punto medio del Levítico. Había establecido la paz entre el cielo y la tierra, pero había demostrado el costo terrible de esa paz. Ahora venía la conclusión del libro, el establecimiento de la forma de vida que haría innecesarios los ritos constantes. Si los sacerdotes y los sacrificios garantizaban el perdón, Levítico 17 en adelante, la ley de santidad, garantizaba la relación. El pueblo debía recordar siempre que la vida era sagrada. Levítico 17:11 porque la vida de toda carne es su sangre. Por lo tanto, la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Esta fue la razón por la que se prohibió comer sangre de animal. La sangre pertenecía solo a Dios como agente de vida y de expiación. El Levítico 18 trajo la ley del matrimonio y la sexualidad. En un mundo pagano, donde las fronteras morales eran borrosas, Dios trazó una línea inquebrantable para preservar la pureza de la familia y la descendencia. La sexualidad no era solo placer, era la fuente de la vida y debía ser regulada con la misma santidad que los sacrificios. El desafío final no era el fuego, sino la cotidianidad. ¿Podría un pueblo vivir santo fuera de la tienda del encuentro? Moisés comenzó a recitar las leyes que harían que cada hombre, mujer y niño fuera, en sí mismo, un pequeño templo.
La ley de santidad era el código que transformaba el acto de sobrevivir en el desierto en un acto de culto. El Levítico 19 era el corazón palpitante de este código, una serie de mandamientos tan variados como la vida misma, desde la gran teología hasta el trato más mundano. Moisés proclamó las palabras: «Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios». Levítico 19:2. Esta frase era el estandarte que debía regir cada acción. Los israelitas, acostumbrados a la dura ley del ojo por ojo y a las costumbres egoístas de la esclavitud, escucharon mandatos que desafiaban su propia naturaleza. El respeto absoluto: cada uno de vosotros honrarás a su madre y a su padre. La justicia económica: no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis unos a otros. La integridad en el trabajo: no detendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. La dignidad humana: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. La justicia social: no haréis injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. La ética agrícola: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Este era el rincón de la generosidad, una ley que obligaba a la inclusión. Pero el mandamiento más radical, el que causó un silencio atónito entre las tiendas, fue el que resumía toda la ley y la llevaba más allá del ritual: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Levítico 19:18. Amar al prójimo se convertía en un requisito tan crucial para la santidad como el sacrificio de un cabrito. El Levítico transformaba la fe de un sistema de ritos a un código de relación. El culto verdadero no ocurría solo en el altar de bronce, sino en el trato diario, en el mercado, en el campo. Sin embargo, el libro no se olvidó de los peligros oscuros que acechaban fuera del campamento. El Levítico 20 era una advertencia severa contra las prácticas de las naciones circundantes. Los cultos paganos con sus sacrificios humanos, el horror de ofrecer hijos a Moloc, y sus perversiones sexuales, prohibidas en Levítico 18, eran una amenaza directa a la pureza de Israel. La consecuencia del incumplimiento no era solo la impureza, sino la expulsión de la tierra prometida. El Levítico era claro: la tierra misma vomitaría a los que la contaminaran con estas abominaciones. La santidad no era opcional, era el contrato de arrendamiento de Israel, pero si el pueblo podía mantener este código, la recompensa era inmensurable. Del capítulo 13 al 20, Levítico nos enseña que la santidad no es solo espiritual, sino práctica. Abarca nuestra salud corporal, nuestra honestidad en los negocios, nuestra fidelidad familiar y nuestra justicia social. Si en los capítulos anteriores vimos cómo purificar el cuerpo y la conducta social, en los siguientes capítulos, Dios eleva el estándar aún más. Entraremos en lo que los estudiosos llaman el corazón del código de santidad.